Feminismos, educación, música, magia, equidad, sororidad. Fems Fest presenta el curso gratuito de activismo feminista con énfasis en música, titulado El despertar de las musas. Sesión 4, módulo 2. Quisiera como tratar de resumir un poco pues de lo que han comentado, las experiencias de cada una. ¿Cuál evidencian ustedes que es esa importancia precisamente de pues estudiar la música desde una perspectiva de género? ¿Por qué es importante esto? O sea, yo creo que yo por mi lado sé por qué es importante para mí, cada una lo sabe, pero ¿por qué piensan que es importante? ¿Por qué apostarle a esto? O sea, yo siento que es una apuesta también que hay que hacer porque el país todavía como que no reconoce que culturalmente, socialmente, pues hay un tema de invisibilización histórica que conlleva que muchas obras y con ello mucho avance y mucho progreso y muchas cosas se hayan perdido. Pero sí, me gustaría de pronto, es más una pregunta casi que donde la respuesta es para el público, para que la persona que está viendo esto se inspire y diga, total, es necesario, es el momento. Bueno, esa es una pregunta difícil y no, porque siento que puede tener como muchos matices, ¿no? Como que, como tú lo dices, Natalia, pues que para cada quien puede ser importante. Para mí, como mujer, es importante estudiar la música desde la perspectiva de género y digamos estudiar, yo no lo pensaría tanto como desde un lugar de la academia, sino, o sea, también, digamos, incluyendo a lo académico, que me parece que es muy importante, sobre todo pensando que el campo de la musicología feminista, pues, todavía tiene mucha tela por cortar, ¿no? Como que finalmente, si no estoy mal, pues los estudios de musicología feminista tendrán, no sé, 20, 30 años, y eso pues quiere decir que todavía necesitamos mucho más tiempo y muchas más mujeres que quieran meterse ahí de lleno, y creo que hay muchas formas de meterse ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo como a la respuesta, yo siento que es importante porque creo que el mundo está cambiando de muchas formas. Nos tocó vivir una época súper compleja como generación, ¿no? O sea, sobre todo las personas que nacimos en el siglo XX, pues tuvimos que ver toda la revolución de las comunicaciones, del internet. Somos gente que nació sin el internet inoculado en la mente, y tuvimos también que adaptarnos a eso, y somos mujeres que nacimos en momentos en donde al menos el feminismo no estaba como tan, digamos, tan socializado, ¿no? Creo que era algo más como de luchas de nichos, y además pues de nichos que han sido invisibilizados claramente. Entonces creo que ese permear como la conciencia con principios feministas es algo que hasta hace algunos años se está dando muy fuerte y muy como generalizadamente en muchas mujeres, y yo siento que es importante porque es importante que las mujeres dejemos de estar relegadas a espacios y silencios, y que romper ese silencio es también generar un movimiento en las sociedades, en los grupos en los que nos movemos. Y creo que desde la música es súper importante porque siento que es injusto que no se sepa que hay un montón de mujeres que trabajan y han trabajado y han hecho un montón de cosas por producir música, por crear música, por generar espacios para la música, y que creo que eso nos va a juntar más
nos va a fortalecer más como feministas y como mujeres que queremos generar espacios de cultura y de arte, y porque creo que es también revolucionario al final. Es decir, yo siento que en este mundo hay muchas cosas que no están bien y que están mal y que estamos como ante situaciones muy complejas en este momento, pero que el feminismo en muchas áreas y en diferentes y el reconocer a las mujeres en muchos campos de los saberes, independientemente de si son artísticos o científicos, es una labor que todavía está por hacerse y que es muy importante. A nosotras nos compete la música porque es lo que nos mueve en la vida y porque eso fue lo que nos dio un poco como un renacer, pero yo siento que es muy importante el reconocimiento de las mujeres, porque eso también nos va a ayudar a hacer un mundo más justo, más equitativo, en donde nos reconozcamos más y en donde como mujeres en experiencia personal y colectiva dejemos de sentir esa opresión que se siente constantemente, todos los días, todo el tiempo, con respecto a ciertos escenarios en los que nos movemos. Totalmente. Ahora que tenemos a la hora de regreso, la contextualizo rápidamente. La pregunta que estaba respondiendo Juanita era ¿por qué creo o cuál cree que es precisamente como esta importancia de estudiar, investigar en la música, gestionar en la música desde una perspectiva de género? Y pues como cuáles son esos retos un poco, ¿no? Desde lo individual, desde lo colectivo, desde lo nacional, desde el plano a grosso modo y demás. Entonces, si quieres responder o quieres un tiempito para pensar y pasamos a Sayuri. Si quieres, respondo. Dale. Yo tengo críticas sobre los estudios de género, entonces sí me paro más desde una reivindicación desde el feminismo, en el que lo que me interesa mucho estudiar la mujer y lo femenino en términos críticos, porque eso quiere decir como todo aquello que fue representado como mujer. Esto incluye identidades trans o transvestismos y demás, fueron borrados de la historia en muchos casos. ¿Por qué? Porque estaban evocando lo femenino, entonces, y como lo femenino o la mujer, o sea, debía estar en ámbitos privados, pues entonces tenían cargas simbólicas negativas. Entonces, en ese sentido, como que yo me paro más desde un lugar de estudios feministas. Y lo otro también es que hay la importancia de estudiar a la mujer en la historia de la música, pero no solo en la historia de la música, sino en la actualidad. Tiene que ver con que para mí hay una necesidad de humanizarnos, porque las artes y la música, no es que nosotras no estemos en la música o no es que nosotras no estemos en las artes. Lo que pasa es que no estamos desde un lugar creador, ¿sí? Sino que estamos desde un lugar como en el caso de mujeres en artistas y en música, como de segunda categoría, muy relacionado con, por ejemplo, en la Edad Media no es que las mujeres no existieran, se encontraban en las letras que cantaban los trovadores, ¿sí? En las artes plásticas, pues fueron aquellas que fueron pintadas y representadas. En la literatura, de las que se habló desde un lugar masculino, ¿sí? Desde un lugar de hombre. Entonces, creo que la importancia para mí de asumir estudios feministas para tener como la lupa o sea, como tener esa posibilidad de ver a las mujeres y lo que hacen las mujeres es humanizarnos, o sea, vernos como personas que tenemos una capacidad creadora,
que también estamos influenciadas por una sociedad y que tenemos la capacidad para poder demostrar nuestras capacidades creadoras. Por ejemplo, en la historia de la música en Colombia, la primera mujer que se graduó de compositora fue compositora profesionalmente, fue en la década del 60 del Conservatorio de la Nacional, que es Jacqueline Nova. Y hay una cosa muy interesante con ella, y es que ella va a ser la música que entra a Colombia haciendo música electrónica. No había nadie más haciendo música electrónica en ámbitos académicos en ese momento. Entonces, es muy interesante porque ella introduce ese lenguaje y lo hace posible. Pero no quiere decir que antes de ella no existieron mujeres compositoras, ¿sí? Hay otra historia de Teresa Tranco, que era una profesora de piano, pero que ella no solo daba conciertos, sino que también se arriesgó a componer. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay otros factores que hacen que las mujeres no puedan cruzar el techo de cristal en la música. Y es sobre todo porque todavía se nos sigue cargando todas las cuestiones de cuidado, ¿sí? Entonces, por eso muchas mujeres, aunque tengan intenciones de ser compositoras y tengan capacidades excelentes de serlo, a la hora de cumplir como también sus deseos de ser madre y demás, toda la responsabilidad cae sobre ellas, y eso aún está sucediendo, ¿sí? Entonces, como que para mí los estudios feministas en la música tienen que ver con que hay una necesidad de poder crear los espacios para que las mujeres puedan tener las mismas oportunidades. Cuando yo estudiaba, es que tengo como varias anécdotas, no quiero ser muy autorreferencial, pero sí creo que mi experiencia, me ha servido también como para poder asumir ese tipo de posturas, y es que tomé como un taller de composición, y en ese taller de composición la mayoría eran hombres, eran 10 hombres y solo habíamos 2 mujeres. Entonces uno se pregunta, qué extraño, o sea, las mujeres no quieren componer. Eso fue hace casi 20 años. Entonces, lo tenaz era cómo las mujeres, que éramos solo 2, éramos tratadas en ese taller de composición. Era tratado con condescendencia, pero no solo con condescendencia, sino porque recuerdo mucho que el compositor me dijo, ven y me muestras lo que pudiste hacer con tu mononeurona, ¿sí? Entonces ahí es cuando uno entiende que si vas a recibir bullying todo el tiempo, si socialmente te están diciendo que tú no tienes la capacidad creadora para ser compositora, o no tienes la capacidad para dirigir una orquesta, y es que no necesita ser dicho literalmente, ¿no? Sino en estos pequeños micromachismos de espacios muy cerrados que todavía se presentan en la academia, claramente. Entonces, ese es como mi bastón, como mi batalla, es humanizar a las mujeres, y humanizar significa, somos personas iguales a ustedes con las capacidades, y seguramente tenemos muchas cosas que decir y mostrar. Absolutamente de acuerdo. Total. Laurita. Bueno, yo alcancé a escuchar algo de lo que dijo Juanita, y alcancé a escuchar lo que dijo Sayuri, y referente pues a la pregunta que estás haciendo, ¿qué tan importante es? Pues yo creo que es vital, y es vital porque pues se han hablado también como de ámbitos mucho más académicos, mucho más estudiosos. Yo también soy, creo que era Juanita que hablaba ahorita de la intuición,
Y creo que este ejercicio que estamos haciendo las mujeres desde diferentes lugares, pues lo que está haciendo un poco es equilibrar energéticamente todo lo que se está moviendo en el campo de las artes, y haciendo ese ejercicio pues de visibilización y de reconocimiento también. O sea, yo creo que la importancia, digamos, que no está en discusión y que todas podemos estar de acuerdo en que es vital. Y yo creo que hay diferentes formas, diferentes puntos desde donde se puede lograr. En lo personal, a mí, yo he sido como muy ñoña en términos de ser amante de la historia, a mí se me hace muy importante, no creo pues que eso haga parte puntualmente desde el ámbito de la musicología, pero sí en Cali, que es una ciudad que se reconoce tanto como un lugar musical, que se reconoce como la capital mundial de la salsa, que en términos personales y desde Agúzate no lo vemos así, porque lo vemos más como Cali desde esa ciudad de la memoria musical, y desde ese lugar la mujer ha jugado un rol determinante, y a mí sí me parece, pues digamos que yo he estado volcada y hemos estado volcadas a precisamente desempolvar esas cosas que están ahí guardadas en la prensa, que están guardadas en la tradición oral, que están guardadas, ¿no?, en el testimonio de estas personas que hicieron parte de toda esta escena caleña. Y hablo puntualmente desde dos lugares. Uno, Juanita hablaba ahora desde el tema de la programación musical y las mujeres en la escena poniendo música. En el caso de Cali, cuando empiezan a llegar los tocadiscos en la década del 50, lo que pasa es que el tocadiscos se promociona como un electrodoméstico. Por ende, era un artículo que estaba hecho para que lo usaran las mujeres. Y si vemos el archivo fotográfico, vamos a encontrar que las personas que programaban la música en las reuniones familiares eran las mujeres. Entonces, desde allí es como traer y conectar, o sea, conectar cosas que están pasando hoy y ver que son cosas que ya venían pasando, que ya sucedieron o que otras mujeres ya hicieron. Otro, que yo hablaba del ámbito del baile y lo musical de Cali, es que, por ejemplo, el rol que jugaron las mujeres desde los sitios de bombillo rojo, las mujeres que ejercieron la prostitución, que fueron coperas, fueron determinantes en difundir las nuevas formas de baile que veíamos reflejadas en el cine de rumberas mexicano. Entonces, desde ese lugar, recuperar ese tipo de memoria, visibilizar esos personajes como Lila Cuellar en Cali, que tuvo una colección de más de 20,000 vinilos, que casi todos en gran parte eran de música clásica, y era una mujer que en plena zona popular de Cali daba cátedra sobre su conocimiento musical alrededor de la música clásica. Entonces, como que pienso que volcar esfuerzos desde ese lugar para mí como mujer, como melómana y como gestora cultural es determinante. Y también que seamos las mujeres las que vayamos a hacer este tipo de rastreos, este tipo de investigaciones y este tipo de intervenciones, ¿no? Desde lo musical, desde la gestión cultural, desde la música también, o sea, de las mujeres que están haciendo música. Y creo que esa reconstrucción de memoria también es crear, pues porque es como darle estructura a algo que está guardado, que son una cantidad de testimonios y de historias que hace falta visibilizar. Entonces creo que pues desde ese lugar Agúzate se para y quiere seguir trabajando. Charlo, y hay una pequeña cita que les quería compartir antes de irnos, porque también siento que reúne muchas cosas, ¿no?, de lo que precisamente hemos estado hablando, y dice: hasta hace muy pocos años en Colombia, hablar de género en música hacía referencia a la clasificación, organización o categorización de aires, obras, composiciones, músicas afines que comparten características estéticas, sonoras o contextuales. Solemos olvidar que quienes clasifican esos materiales musicales o géneros son
seres humanos de distintas razas, clases y etnias que crean, interpretan, investigan, educan y forman. Y es a través de sus cuerpos, construidos como femeninos, masculinos o diversos, que la música cobra, o no, vida. Dicho eso, y ya como a modo de, pues de cierre, me gustaría hacerle una última pregunta a cada una, y es más que una pregunta, es como un ejercicio también a hacer memoria 5 minuticos y a compartir de pronto algo nuevo con alguien, y es ¿cuáles son esas artistas, las primeras que se les vengan a la cabeza que las inspiran? ¿Cuáles son esas obras o esas artistas que recomendarían pues a cualquier persona? ¿Difícil? No, pues es difícil porque son muchas, creería yo. Total. Que cada una tiene... ¿Alguna obra que se les venga así? Vea, escúchese este álbum, escúchese a esta mujer, escúchese esta composición. Yo pensaría en dos, las voy a decir rápido. Dos mujeres que para mí son referentes porque, como hablaba al principio de música, educación y revolución, hay dos mujeres que creo que combinan ambas cosas, que creo que combinan todo lo anterior, ¿no? Nina Simone y Miriam Makeba. Nina Simone, digamos que la gente va a decir, ay, sí, siempre cuando hablan de jazz, Nina. Pero Nina fue un símbolo de revolución y de resistencia, no solo, o sea, desde lo afro y desde el ser mujer. Y eso le pesó. Y la vida, su entorno se lo cobró. Miriam Makeba también. Miriam Makeba se envuelve en todo este movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos desde una ala que se denominó como radical, porque fue compañera de Stokely Carmichael, y ella tuvo que exiliarse, ¿no? Entonces, porque jugaron un papel incluso dentro de esos movimientos de resistencia y revolución como el que acabamos de vivir aquí en Colombia. Entonces, creo que son relevantes desde lo musical, creo que son relevantes desde el momento en el que estamos viviendo, creo que son relevantes desde el punto de vista de ser mujer y de jugar un papel protagónico en momentos históricos o en momentos así como determinantes de la historia. Entonces, ellas dos. Genial. Juanita. Bueno, yo, digamos, soy un poco ecléctica con la música, entonces, pues se me viene a la cabeza así como un grupo que me encanta que se llama Fémina, que son argentinas. Son 3 chicas y son unas músicas brutales y tienen una apuesta musical que me encanta porque tienen como una fusión entre el folclore del norte de Argentina y una cosa muy electrónica, como de unos beats muy down tempo. Entonces es un grupo que a mí personalmente me fascina. Pues ya, digamos, algo más clásico, me gusta mucho, yo amo la música de Brasil, entonces me encanta Gal Costa, Astrud Gilberto, y de últimas, mi último descubrimiento que tuve esta semana y que estoy súper fascinada con ella, es una chica venezolana que se llama Ire Pelusa, y es como una chica que hace como un hip hop medio soul, medio R&B, buenísima, súper jovencita, y me parece que pues es como, digamos, música muy diferente, pero bueno, ahí están unas recomendaciones como para diferentes moods del día en cualquier momento. Buenísimo. Y además amo Fémina, me declaro re fan también. Y Sayuri. Pues me gustaría mucho recomendar algunas de las clásicas o una que siempre me sorprende mucho cómo fue su influencia para la formación de muchos músicos famosos del siglo XX, que es Nadia Boulanger, que es como un clásico que creo que hay que escuchar y seguirla porque vale completamente la pena dentro de la historia de la música. Pero me gusta mucho Fiona Apple también. Me gusta mucho, es alguien que está como bastante cerca a mí. Y si pensara en alguien local que me gusta lo que hace, pensaría en Sara Cero.
me gusta la propuesta que hace, me parece muy interesante. Bueno, me gusta Nat Biller también, he escuchado lo que hace. Y no sé, creo que es interesante mucho cómo todo lo que está en las músicas populares le abre más posibilidades a las mujeres. Entonces yo pienso bastante en los ritmos más masivos, lo que hay, y no sé, me gusta mucho la propuesta también de Nati Peluso, la misma, más locales, digamos, lo de Karol G me parece también muy interesante. Sí, como que podría ir por varios lugares de diferentes ritmos, buscando mujeres. Y sí, bueno, creo que podría ser bastante la lista larga. Total. Yo sé que esa era una pregunta re complicada porque yo también me podría quedar enumerando, pero me encanta que, o sea, con todas, o sea, como click, Nina Simone, Femina, Fiona Apple, Nati Peluso, Sara Cero y disque Nat Biller, por Dios. De verdad, muchísimas gracias a todas por este espacio tan increíble, por haber compartido conmigo, con todas las personas que nos están viendo, pues su tiempo, su conocimiento, sus experiencias, súper valioso. De verdad les agradezco también por apostarle a construir esto con nosotras acá, bien sea Parche Cali, Parche Bogotá. El chiste es que estamos todas colombianas, como dice el cuento, unidas, pues bueno, creyendo y creando. Creo yo que ese es el tema. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Sí, como que fue un espacio re lindo. A las compañeras, muchas gracias. Aquí en Bogotá con los rulos tienen o sea, las puertas súper abiertas, siempre colaborar, o sea, las mujeres unidas somos súper poderosas. Entonces, pues nada, eso, muchas gracias y nada, linda noche. A ti, muchas gracias. De verdad, un abrazo gigante para todas. Ha sido un placer, en serio, gigante. Y bueno, ya todas las personas que están viendo esto también no se olviden de ir a revisar ahorita esas recomendaciones musicales que vean. Salen con lista de reproducción nutrida y gratis, además. Chao. Por más espacios. Chao, gracias. Chao. Total. Gracias a usted.